Un gusto poder saludarles en esta ocasión y deseamos muchas bendiciones para usted que es un fiel creyente, un fiel hijo de Dios, una fiel hija del Señor que día a día está pendiente de la palabra del Señor, de la oración, de las alabanzas, de la comunión con el cuerpo de Cristo y por supuesto está pendiente de estar en su comunión íntima con su Dios. Le queremos bendecir en esta hora y esperamos que el Espíritu Santo pueda ministrarle de una manera especial. Dios bendiga a cada una de las congregaciones en El Salvador, en el mundo entero, en Latinoamérica y por supuesto que el Señor bendiga el trabajo de cada uno de los pastores que con mucha fidelidad y con amor hasta este día no han dejado de compartir la palabra del Señor, y aquellos hombres y mujeres que también están en la brecha haciendo vallado a favor de la tierra. También queremos desearles muchas bendiciones en su calidad de intercesores. Y en esta ocasión, pues, como Tabernáculo Cristiano de las Asambleas de Dios en Lourdes, El Salvador, les saludamos y a la vez pues hacemos un saludo muy especial a nuestra congregación, a todos nuestros niños, a las niñas, las misioneritas, jóvenes, fraternidad de varones, el concilio misionero femenil, nuestro cuerpo oficial o cuerpo de diáconos que también están ellos, ¿verdad?, al servicio del Señor. Queremos saludarles en el nombre de Jesús. Y hoy queremos invitarles a poder meditar bajo el texto de Jeremías 17, 5 al 7. Estamos en un periodo muy decisivo para la iglesia, muy decisivo para el mundo entero, en una época donde usted y yo debemos de tomar decisiones y decisiones firmes y decisiones sabias y decisiones prudentes. Estamos en un periodo donde necesitamos más que nunca buscar de Dios, acercarnos a Él, no solamente porque necesitamos su ayuda como algo, ¿verdad?, momentáneo o pasajero, sino porque necesitamos de Dios, porque Él es el único que puede venir y saciar la necesidad espiritual de nuestra alma. Pero también es un periodo muy transicional, porque a partir, ¿verdad?, de la multitud de muertes que han habido en el mundo, nos pone a pensar y nos pone a meditar sobre la necesidad de estar en comunión con Dios. Y este día quiero leer junto a ustedes Jeremías 17, 5 al 8. Y dice la palabra de Jehová: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El texto nos habla acerca de dos tipos de personas: los que confían en Jehová y los que confían en el hombre. Y en esta ocasión quiero hacer una interrogante, o más bien partir de una interrogante para desglosar nuestro contenido de este día. Y si usted se hace una pregunta personal: ¿y yo en quién confío? ¿Y yo en quién confío? La palabra nos está diciendo en esta ocasión que
es bendita la persona que confía en Jehová. Hay personas que han puesto su confianza en cosas vanas. Sus esperanzas están puestas en vanidades. Pero ante esa pregunta, ¿y yo en quién confío? Dijimos que la palabra nos enseña en primer lugar acerca de la maldición de confiar en el hombre. Nosotros no podemos confiar en los hombres. Así sea, ¿verdad? Quizás el presidente de la república, el rey de una nación, el gobernante de una ciudad. No podemos confiar en los hombres, porque la Biblia nos está diciendo que es maldito el hombre o maldito el varón que confía en el hombre. Y aunque quizás estas palabras parezcan un poco duras o severas, pero si no queremos caer en una maldición delante de Dios, le invito en esta ocasión de una manera bien firme, bien segura, en cualquier nación donde usted me esté escuchando este consejo en la palabra del Señor, no podemos confiar en los hombres, porque nosotros no queremos estar bajo maldición. Las personas quizás en su angustia, en su necesidad, en su dolor, yo no sé, ¿verdad?, en su desesperación, han puesto la mirada en los hombres, pero la palabra de Dios nos enseña que esto es una maldición. Fíjese que en Marcos 10:42 nos dice la palabra que los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen potestad sobre ellas, ¿verdad? Los gobernantes en cualquier escenario muchas veces quieren tener el dominio nuestro como seres humanos, pero usted y yo sabemos que el dominio de nuestra vida, la potestad sobre nuestra vida solamente le pertenece a Dios. Y esta palabra nos está indicando cómo es el carácter o la conducta de los hombres, ¿verdad? Quieren apropiarse de nuestra vida como si nosotros, como conciudadanos de una nación, les perteneciésemos a ellos, y ejercen, dice, sobre ellos o sobre las personas potestad, ¿verdad? Y vea usted que esto en muchos de los casos hace que la vida de los hombres esté como en un estado de esclavitud, ¿verdad? Quizás ya no una esclavitud al estilo, ¿verdad?, del tiempo antiguo, con cadenas, o quizás, ¿verdad?, una esclavitud sujeta a una servidumbre, pero de alguna manera los seres humanos son esclavizados por los hombres cuando ponen su plena confianza en ellos. Pero quiero recordarles que así sea el hombre más millonario o el magnate de este mundo, o así quizás esta persona tenga, ¿verdad?, quizás una capacidad para poder albergar a lo mejor empleados en una empresa o algo por el estilo, pero nosotros no podemos caer en la maldición de poner nuestra confianza en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, como un todo, perecen un día, ¿verdad? Los hombres van a morir todos, porque todos vamos a morir. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, y una vez los hombres mueren con ellos también las promesas, y mueren las ayudas débiles que muchas veces ofrecen. Es más, el hombre por sí solo no tiene capacidad de poder ayudar a las demás personas, porque la única manera de poder ayudar a otros es cuando se tiene el amor de Cristo en su corazón. Muchas personas dan cosas a cambio, pero lo hacen por un interés, y generalmente hay un trato ahí de por medio. Te doy esto, pero tú me das esto. Pero Dios, ¿verdad?, no hace así con nosotros, y nosotros debemos de saber que cuando perecen los hombres, perecen también, ¿verdad?, la esperanza de aquellos que han puesto su confianza en ellos, y entonces las falsas esperanzas mueren, y entonces se producen desilusiones en esta tierra y en esta vida. Han muerto líderes políticos, han muerto líderes religiosos, han muerto líderes, ¿verdad?, de naciones,
que han llevado a gente tras de ellos, pero una vez ellos han muerto la esperanza. Y si esto fuera poco, una gran mayoría de estos hombres que ya murieron ni siquiera se levantarán para vida eterna. La mayoría, el día que se levanten de entre los muertos, se levantarán para confusión perpetua. Y la palabra que hemos leído en esta hora, en el versículo 5, nos dice que los que confían en los hombres son malditos, y usted y yo no queremos caer en esa maldición, porque su corazón se ha apartado de Jehová. Las personas que ponen su confianza en un hombre, sin importar quién éste sea en esta tierra, se aparta de Dios, aparta su mirada de Dios. Pero yo quiero recordarle lo que dice Romanos en el capítulo 3 y su versículo 4. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y dice, Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga, el apóstol Pablo está diciendo que el único en quien nosotros debemos y podemos confiar es en Dios, porque solamente Dios es veraz y los hombres son mentirosos. Hay campañas de humanos, ¿verdad?, que vienen detrás de las almas de los débiles e inconstantes, prometiendo una y otra cosa, pero cuando menos nos damos cuenta, los hombres han fallado. Y por eso en esta hora le estamos invitando a que usted pueda entender y pueda también razonar y pueda reconsiderar que su confianza y mi confianza debe de estar en Jehová, en nuestro Dios, en aquel que hizo los cielos y la tierra. También esto de confiar en los hombres nos lleva a pensar en el error de confiar también en nosotros mismos, porque muchas veces, si no confiamos en otra persona, pero confiamos en nosotros mismos. Y también quiero recordarle que la autoconfianza es un pecado, porque la autoconfianza nos lleva a poder considerarnos que somos autosuficientes, que no necesitamos la ayuda de nadie y mucho menos necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces esto también es una maldición, porque cada uno de nosotros debemos de saber y debemos de reconocer que nosotros necesitamos la ayuda del Eterno cada día, cada momento, a cada instante. Hay una nación en nuestro continente americano, en la parte norte, los Estados Unidos. Ellos tienen un eslogan como nación a nivel constitucional, y su eslogan es: en Dios confiamos. Pero oiga, solamente es un eslogan, porque aún en esta nación, ¿verdad?, que de alguna manera se ha llegado a considerar una potencia mundial, esta nación ha dejado de confiar verdaderamente en Dios, y ellos confían en su economía, confían en sus ejércitos, confían en su tecnología, confían en su grandeza, confían en la ciencia que ellos han podido desarrollar, y han dejado de confiar en Dios. En estos últimos días hemos escuchado testimonios de algunos gobernadores, incluso de algunos médicos que luchan contra esa pandemia que se ha extendido en el mundo. Pocas personas le están dando la gloria a Dios. Pocas personas de las que salen de una sala de cuidados intensivos en cualquier parte del mundo están dándole la gloria a Dios. Muchas veces dicen es porque nuestro sistema de salud está funcionando con efectividad, y eso hace llevar a las personas que hay que creer y hay que confiar entonces en un sistema de salud. Y yo en esta hora no quiero desvalorizar el trabajo de un médico, de una enfermera, de un auxiliar de enfermería o de cualquier persona que ejerza la medicina. Que Dios bendiga su vida y que usted pueda ser utilizado por Dios, pero no olvide que la confianza que debemos de tener debe de estar en nuestro Dios. Y si usted que me está escuchando en los Estados Unidos, sea un latinoamericano o un estadounidense o en cualquier otra parte del mundo, si en verdad usted y yo confiamos en Dios, entonces dejemos de confiar en los hombres. Un segundo aspecto bajo el tema "y yo en quien confío" es el error de confiar en las riquezas. Se dice hoy por hoy que la economía mundial está decayendo, ha decaído y seguirá decayendo.
Y aún las grandes potencias económicas, ¿verdad? Las grandes empresas en muchos de los casos se están declarando en quiebra, pero otros, sin embargo, piensan y saben que humanamente tienen la capacidad quizás de poder autosostenerse por un periodo determinado de tiempo. Y qué bueno, porque usted tiene el dinero para poder hacerlo. Pero también quiero recordarle que en el mundo hay una gran cantidad de personas pobres y no tienen dinero. Estas personas, por lo tanto, se ven en la necesidad, obviamente, de poder confiar sus vidas en las manos de Dios. Pero ¿qué de aquellos que teniéndolo todo, teniendo sustento, teniendo quizás una habitación lujosa, teniendo no solamente una, sino quizás muchas, teniendo, ¿verdad?, una capacidad financiera para poder alimentarse, entonces no tienen la necesidad de poder buscar a Dios? Amigo que me escucha, en esta ocasión quiero decirle que las riquezas terminarán y un día a lo mejor usted tendrá que estar delante de Dios para rendirle cuentas y poder precisar que todo lo que usted ha provisto se va a quedar. La pandemia que se está desarrollando y extendiendo en el mundo entero nos ha enseñado a través de los ejemplos que no hay persona que tenga quizás una mayor capacidad económica. El día que la muerte toca a la puerta de su corazón, la muerte le llevará y no le estará preguntando cuánta capacidad financiera usted tiene. Por lo tanto, yo le invito en esta ocasión a no confiar en las riquezas. Usted, estimado oyente, quizás tenga un salario un poco sustentable que le permita vivir un poco holgado en su hogar y darse algunos gustos y algunos lujos, y por lo tanto usted no se ve en la necesidad de poder buscar de Dios. Pero yo quiero decirle en esta hora, las riquezas son falsas, las riquezas son vanas. Se acercó un hombre a Jesús llamado, o más bien identificado como el joven rico. El joven rico estaba tan apegado a sus riquezas. Según Marcos 10:21, era un hombre que hasta sabía los mandamientos, ¿verdad?, desde su juventud. Pero cuando Jesús lo mandó a repartir sus bienes a los pobres, esto le causó cierto dolor a esta persona. Dice el versículo 21 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, dice, por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Las personas que confían en sus riquezas, muchas veces les cuesta confiar en Dios. Y no quiero que me vaya a malinterpretar. Hay muchas personas que Dios les ha provisto de bienes, de abundancia de bienes y riquezas en este mundo, y son fieles servidores de Dios. Es más, en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de personas que servían a Dios con sus bienes. Se habla de personas ricas que tenían abundancia, pero esa abundancia no los había separado del amor a Dios. Solamente estoy hablando del error de confiar en las riquezas. En Mateo capítulo 6, Jesús nos hace una invitación a que hagamos tesoros en los cielos. Los versículos 20 y 21 de Mateo capítulo 6, dice Jesús, lo lee conmigo: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque dice la palabra: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aquellas personas que tienen su corazón en las riquezas, ¿verdad?, ese va a ser su tesoro, y por lo tanto no van a poder considerar la necesidad de buscar a Dios. Pero aquellos que tienen su corazón, aún teniendo quizás bienes y posesiones en esta tierra, pero aún así tienen su corazón puesto en Dios, estas personas entonces, ¿verdad?, tendrán ganada la vida eterna. Cuando Jesús murió, fue sepultado por un hombre rico de Arimatea llamado José.
este José era un fiel seguidor y discípulo de Cristo. Entonces, no estoy diciendo que las riquezas sean un problema, sino a dónde está puesto su corazón. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si usted, como el joven rico, tiene tanta pasión por las riquezas que no tiene, ¿verdad?, corazón para poder despojarse de ellas, entonces usted está confiando en las riquezas y no tiene la mínima intención de confiar en Dios. En tercer lugar, bajo la pregunta: ¿y yo en quién confío?, también quiero señalar en esta hora la maldición de confiar en los ídolos. Estimado oyente a nivel mundial, estimado hermano, amigo que me puede poner atención en este momento, vivimos una época tan difícil que yo en esta ocasión quiero invitarle a que no confíe en los ídolos, no confíe en la idolatría, no confíe en la hechicería, no confíe, ¿verdad?, en ningún proceso religioso, porque esto solamente es un engaño de Satanás. Y confiar en los ídolos es una maldición. Deuteronomio capítulo 5 y en los versículos 7 al 10, el Señor nuestro Dios estaba haciendo un llamado a su pueblo Israel, y leemos en Deuteronomio. Le voy a invitar a que lea conmigo, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, capítulo 5, versículos 7 al 10, algunas recomendaciones que Jehová estaba dando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las naciones muchas veces han caído en maldición. Los pueblos caen en maldición porque han dejado de confiar en Dios y han confiado en sus ídolos. A mí en lo personal me dolió en mi corazón. Esta misma semana en nuestro país, El Salvador, se elevó la estatua de una virgen, ¿verdad?, en los aires, en un helicóptero, haciéndola volar por todo el territorio salvadoreño. Y la gente salía y levantaba quizás sus manos o sus pañuelos para decir que allí estaba una respuesta para sus vidas. Pero yo quiero decirle en esta ocasión: eso es una falsedad de Satanás, porque arriba de ese helicóptero, verdaderamente en los cielos, está el Dios en quien debemos confiar, el Dios a quien podemos y debemos de depositar nuestra confianza. No podemos confiar en los ídolos, porque la Biblia no nos manda a que nosotros confiemos en otra persona que no sea en Jehová nuestro Dios. Los ídolos solamente son una vanidad. El Salmo 115 nos da una descripción de cómo son los ídolos, y en los versículos 4 en adelante del Salmo 115, desde el versículo 3 en adelante, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos, dice, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta; semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera, dice la palabra, que confía en ellos. Pero vea usted en el versículo 9: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Vemos entonces que la palabra de Dios nos prohíbe que nosotros pongamos nuestra confianza en los ídolos,
porque los ídolos solamente son una representación de Satanás. Los ídolos son espíritus de demonios que ciegan la mente de las almas débiles. Los ídolos solamente son una agencia de Satanás sobre la tierra para que las almas débiles desvíen su confianza y su atención del Dios vivo y verdadero. Apocalipsis capítulo 9 y en su versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces nos damos cuenta que la idolatría es una maldición y nuestra nación debe de salir de esa maldición. Usted, estimado oyente, que está teniendo la oportunidad una vez más de escuchar un consejo de la palabra de Dios, debe de salir de esa maldición. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel cometió el error de desobedecer el mandamiento de que Jehová era uno y que no debía de hacerse ningún tipo de imágenes, pero ellos fueron tras los dioses de las naciones, se apartaron de Jehová, se apartaron del temor y la confianza del Dios vivo y verdadero, y esto los llevó a la destrucción y al cautiverio. Pero también debemos de entender que los que confían en los ídolos, entonces no le darán honra al Dios que la merece, y tampoco, ¿verdad?, le van a dar la gloria a Dios, porque los ídolos harán que se acarree una maldición sobre su vida, sobre su familia, y como dije, ¿por qué no decir hasta de una nación? Cuando Jacob venía hacia su encuentro con su hermano Esaú, ¿verdad? Ya Jacob ha tenido algunos encuentros con Dios. Él trae consigo a dos mujeres que había, ¿verdad?, este hombre obtenido como resultado de sus decisiones y de su trabajo. Él tenía dos esposas, Raquel y Lea. Pero Génesis, en el capítulo 35, nos enseña que Jacob mismo, siendo el hombre que heredaría las promesas de Dios a Abraham y a Isaac, siendo el hombre que poseería, ¿verdad?, en heredar la tierra de Canaán, no podía dar un paso más hacia adelante mientras Jacob no se deshiciera de la idolatría. Y vea usted lo que dice el capítulo 35, versículo 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y hazte allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dice el 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Nos damos cuenta que la familia que Jacob trae consigo es una familia que de antemano ya venía, ¿verdad?, amañada por la idolatría. Pero Jacob, haciendo un esfuerzo por agradar al Dios de sus padres, ahora les está invitando a que ellos se tenían que deshacer de la idolatría. Entonces, en tercer lugar dije, la maldición de confiar en los ídolos. Estimado oyente, con seguridad se lo digo, usted y yo no podemos confiar en los ídolos, sino que debemos de confiar en Dios. Y en cuarto lugar, precisamente quiero hablarle de eso, de la bendición de confiar en Jehová. En Jeremías capítulo 17 hemos leído
¿verdad? Que se nos está diciendo que así como es maldita la persona que confía en el hombre, pero también se nos dice que es bendito el varón que confía en Jehová. Y por lo tanto hemos de entender que si nosotros queremos vivir bajo esa bendición, los versículos 7 y 8, si nosotros queremos vivir bajo esa bendición, entonces debemos de poner nuestra confianza en Él, porque dice el versículo 8, oiga, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea, nos damos cuenta que las personas que confían en Jehová traerán tras de sí bendición, y el versículo 8 nos lo está confirmando. Estamos viviendo una época económicamente hablando muy difícil a nivel del mundo, pero si usted es una persona que confía en Jehová, que su confianza está en Jehová, que su fe, que su esperanza está puesta en Dios y no se aparta y no se desvía y no cae en la maldición ni de confiar en los hombres, ni de confiar en la riqueza, ni de confiar en los ídolos, entonces quiero recordarle con toda la seguridad que Dios tendrá cuidado de usted. Hay en la Biblia la historia de un hombre llamado Noé, y habría que precisar en una historia completa, pero desde el capítulo 6 en adelante de Génesis comenzamos a ver el desarrollo de la historia de Noé, y luego en el capítulo 7 en adelante nos damos cuenta que Noé ha decidido obedecer a Dios, construye un arca tal como Dios se lo dijo, y entró él juntamente con su familia. Desde el día que Noé entró en el arca hasta el día que Noé salió del arca, habían pasado 251 días. Le dejo la tarea, búsquelo en la palabra entre los capítulos 7 y 8, búsquelo, ¿verdad? Y haga una sumatoria. Habían pasado 251 días donde Noé estaba esperando la salvación en Jehová dentro del arca, juntamente con su familia. Oiga, Noé llevaba muchos animales y él pudo haber rendido culto a algunos de esos animales, como algunas personas les rinden culto, pero Noé sabía, ¿verdad?, que el único a quien él debía de darle culto, y en efecto así lo hizo. El día que Noé salió del arca, levantó un altar y adoró, dice el versículo 20 del capítulo 8, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y Dios percibió olor grato, porque Noé tenía la confianza, tenía, ¿verdad?, su esperanza puesta en Dios. Un día las aguas iban a decrecer, el diluvio ya había finalizado, pero las aguas que habían sido, ¿verdad?, acumuladas sobre la faz de la tierra, Noé tenía la confianza que un día esas aguas iban a decrecer y que él saldría y adoraría a Jehová. El Salmo 121 nos invita a que nosotros alcemos nuestros ojos a los montes y entendamos de dónde viene nuestro socorro, y podemos decir confiadamente que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted y yo confiamos en Dios, vamos a entender que la ayuda no viene de los hombres, que la ayuda no viene de un gobierno, que la ayuda no viene de las riquezas, que la ayuda no viene sino desde arriba de los cielos. Y aunque el gobierno se le acerque, y aunque quizás un vecino se le acerque, o cualquier persona se le acerque para decirle, mire, aquí le quiero compartir esto, usted va a tener la plena seguridad que es Dios tocando la mente y el corazón de esas personas para que usted pueda recibir lo que usted necesita, porque usted está esperando en Dios. Y aunque muchas veces esperar en Dios es difícil, pero seguimos confiando en Dios. Entonces, en este Salmo 121 se nos dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios se encargará de enviar cuervos, Dios se encargará de enviar ángeles a su favor. Dios puede llamar hasta el mismo diablo y sacar a los demonios del mismo infierno para bendecir su vida, porque usted es una persona que confía en Jehová. La palabra nos enseña
entonces que las personas que confían en Dios denotan un arraigo, o sea, sus raíces están fuertes, denotan crecimiento y un fundamento espiritual sólido. Usted es una persona que cree en Dios, está arraigada, está cimentada y está fundamentada. Y podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, nada nos separa del amor de Dios. En Salmo 127, versículo 1 nos recuerda que si Jehová no guarda la ciudad, todo lo demás es en vano. Estimado oyente, estimado hermano, estimado amigo, estemos en la bendición de confiar en nuestro Dios. En Salmos capítulo 33, versículo 12 en adelante, encontramos algunas recomendaciones que en esta ocasión quiero, quizás de una manera breve, poder reconsiderar con usted. Y Salmos 33, del versículo 12 al 22, encontramos algunas recomendaciones. Y entre ellas, dice el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Habitantes de la República del Salvador, habitantes de América Central, de Suramérica, de Norteamérica y todo el Caribe, habitantes de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, quiero invitarles a que usted confíe en Jehová. Gobernantes de este mundo, ayuden a que sus naciones hagan al Dios de los cielos su Dios, porque dice que la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. La nación que no ha puesto su esperanza en un hombre, en las riquezas, ni en un ídolo, sino que han puesto su confianza plenamente en Dios, es una nación bienaventurada. Si usted quiere vivir bajo esa bienaventuranza, únase y permita que desde su corazón en adelante esta nación en la que pertenecemos esté entregada y rendida plenamente a Dios. Y el versículo 12 nos está diciendo que es bienaventurado, pero en el versículo 13 en adelante nos indica por qué es bienaventurada esta nación. Y la razón es, según el versículo 13, porque dice que cuando una nación tiene a Dios como su Dios, tiene a Jehová como su Dios, el versículo 13 nos dice que la mirada de Dios está puesta sobre esa nación. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Oiga, desde los cielos Dios tiene la mirada puesta en esa nación. Y no importa, ¿verdad?, si es una persona buena o mala, pues Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos Él hace llover. O sea, Dios tiene la mirada puesta en las personas de la nación, donde como nación le han dado la gloria y la honra a Dios. El versículo 14 nos enseña que Dios se digna en mirarnos desde el lugar de su morada. Dice el versículo 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Oiga, Dios tiene la mirada sobre todo este mundo, pero sobre aquellas naciones, quizá en este mismo instante hayan jornadas de oración. Yo hago un llamado y una invitación, ¿verdad?, para que se pueda proclamar ayuno. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, y cuando ellos creyeron y se arrepintieron, Dios vio lo que habían hecho y también Dios se arrepintió de la destrucción. El versículo 15 dice que está atento a todas las obras, buenas o malas, pero Dios ve, dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, porque nosotros fuimos creados por Dios. Pero en el versículo 16 se nos dice que cuando una nación, Dios o Jehová es su Dios, entonces la salvación de esta nación no va a depender de la multitud de sus ejércitos. Y una vez más, Dios bendiga a los ejércitos en el mundo. Dios bendiga a las personas que hoy por hoy están siendo, ¿verdad?, sirviendo a sus patrias y sirviendo a sus naciones. Dios bendiga a los ministerios policiales y los ministerios, ¿verdad?, de defensa
territorial en las diferentes naciones, pero la salvación de una nación no depende del ejército que pueda tener, no depende de las armas que se puedan usar. La salvación de la nación depende de Jehová. Y dice el versículo 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Y el 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero luego el versículo 18, estamos hablando que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El versículo 18 dice que el ojo de Jehová es sobre los que le temen. Y cuando en una nación Jehová es Dios, va a haber temor a Dios, va a haber temor de no cometer pecado, va a haber temor de no ir detrás de lo que no es Dios. Y entonces Dios pondrá su mirada sobre esas personas. Oiga, yo quiero decirle que a pesar de muchas quizás situaciones que se están viviendo en nuestro país, pero aún esta nación, El Salvador, sigue siendo una nación bienaventurada. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios aún está de nuestro lado. Yo lo puedo asegurar hasta este momento. El versículo 19 dice que libra nuestras almas de la muerte. Y usted que aún tiene vida, cumple la palabra que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, porque Dios hasta este momento ha librado nuestras almas de la muerte. Si usted está de acuerdo conmigo, puede gritar un aleluya, puede decir un amén fuerte, porque hasta este día vivimos y respiramos por la misericordia de Dios. Amén. Usted y yo tenemos vida porque Él está librando nuestras almas de la muerte. Y dice el versículo 19 también que Él da vida en tiempo de hambre. Es posible que hay muchas personas que tienen que comer y comer en abundancia, pero estamos seguros también de que en el mundo, en nuestro país, hay personas que carecen de alimentos, pero aún así Dios les da vida en tiempo de hambre. El versículo 20 dice que nuestra alma debe esperar en Jehová, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Oiga, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Esto resalta los cuidados providenciales que Dios tiene. Y quiero finalizar en esta hora. En Él se debe, oiga, alegrar todo corazón. Cuando una nación, Jehová es su Dios, los habitantes de esa nación se alegran en Él y se alegran de todo corazón, y estamos confiados en su santo nombre. Pero el versículo 22 dice: porque su misericordia es sobre nosotros según esperamos en Él. Para poder confiar en Dios, en primer lugar, debemos tener una fe en Él, porque la fe es la confianza. Estaba leyendo una versión de la palabra del Señor sobre Hebreos capítulo 11, y estaba retomando algunos aspectos, y en esta porción en particular, el capítulo 11 menciona a una gran cantidad de héroes de la fe. Habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Moisés, de Rahab, de Débora, Gedeón, Jefté, Barak, de Samuel. Y aunque no habla de David, ni de Elías, ni de Ezequías, los puse en la lista. Personas que pusieron su mirada en Él. Y dice este capítulo de Hebreos, capítulo 11, en esta versión, en lenguaje actual: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Versículo 4: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Versículo 5: Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Versículo 7: Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció
y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Versículo 8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde ir. Versículo 11. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Versículo 17. Abraham confió en Dios y cuando Dios quiso probar si él le obedecería o no, por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecer como sacrificio y no le importó que fuera su único hijo. Versículo 20. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que los iba a bendecir. Versículo 21. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Y así continúa el capítulo 11 de Hebreos en esta versión, diciéndonos que fe es confianza en Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a confiar en Jehová nuestro Dios. Le invito en esta hora a hacer una oración y meditar en quién usted confía. Si ha estado confiando en el hombre, en las riquezas o en los ídolos, entonces usted está en un mal camino. Pero si su confianza es Dios, y si nuestra nación, el Dios a quien adoran es Jehová, es una nación bienaventurada. Le invito a orar de esta manera. Señor, te rendimos nuestro ser, te rendimos nuestra vida. Sabemos que en tiempos, Señor, de necesidad mundial, hay necesidad de la salud por un lado, hay necesidad de ver milagros, Señor, en las salas de hospitales. Tú ayudas a los médicos a actuar con profesionalismo y a poder, Señor, salir en defensa de la salud de los pacientes. Pero aún así no son los médicos, es tu mano la que está allí para poder ayudar a las personas. Padre, en tiempos de hambre, si bien es cierto, van a haber organismos internacionales y gestiones gubernamentales para poder proveer los alimentos a las personas que más lo necesitan. Pero aún así, eres tú el que pones la voluntad para poder compartir. A ti clamamos, a ti te buscamos, en ti está nuestra confianza. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, mi Dios, porque nos das el privilegio de poder buscarte. Perdona nuestra nación y perdona a aquellas personas, mi Dios, que se han alejado de ti y que su confianza está puesta en cosas vanas, en idolatría, en hechicerías, en riquezas, en hombres. Señor, hombres mortales como nosotros mismos. Perdona a las personas, mi Dios, que confían en sí mismas, confían, Señor, en sus capacidades, confían en sus posesiones. Perdónales y dales entendimiento para saber que solamente en ti debe de estar la confianza plena. Escudriñemos. Le invito en esta hora a poder hacerlo, nuestros caminos, y poder volvernos y volvamos a Jehová. Levantemos, dígalo conmigo, nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová.
nuestro Dios. Si aún no hemos sido consumidos, no es por nuestras propias fuerzas, sino porque la bondad de Dios así es. Si usted que está escuchando este consejo en la palabra del Señor quiere rendir su vida, quiere entregar su corazón, quiere aceptar el llamado a la salvación que Dios le hace, quiere renunciar a las vanidades de este mundo para comenzar a seguir al Dios vivo y verdadero, le invitamos a buscar a Jehová. Búsquelo de todo su corazón, comience a confiar en Dios, comience a poner su mirada en el Señor. Dele la gloria y la honra que solamente le pertenece a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Por su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Levantemos altar al único Dios que merece la gloria y la honra. Derribe cualquier altar que no le está honrando a Dios y permita que su Dios sea Jehová. Dios bendiga a nuestra congregación. Dios bendiga a las iglesias y a todos los cristianos en el mundo. Dios bendiga a El Salvador. Dios bendiga al mundo entero. Dependo de ti, eres mi Padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti. Dependo de ti, eres mi Padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor, y te adoro.